Buenas tardes, yo soy Gabriela Pacheco y les voy a presentar mi artículo de investigación, Dirección de Arte y la representación de la pobreza, casos Rosa Chumbe y Canción sin nombre. El objetivo de esta investigación es analizar el rol de la dirección de arte en la representación de la pobreza en dos películas peruanas, Rosa Chumbe, estrenada en el 2015, y Canción sin nombre, estrenada en el 2019. La muestra usada en esta investigación son 6 directores de arte o directores peruanos con experiencia en producciones cinematográficas. La metodología que se usa en la investigación es un paradigma interpretativo, ya que según Hernández Sampieri y colegas, este utiliza datos no numéricos para obtener las respuestas a las preguntas de investigación. La dirección de arte y la representación de pobreza, casos Rosa Chumbe y Canción sin nombre. El presente artículo se encarga de analizar el rol de la dirección de arte en la representación de la pobreza en las películas peruanas Rosa Chumbe y Canción sin nombre. En esta se ven espacios de la pobreza y personajes de bajos recursos representados a través del vestuario, el maquillaje y la escenografía de una propuesta cinematográfica. La discusión de la investigación gira alrededor de una contraposición entre un vacío y una acumulación que se usan como recurso para la representación de la pobreza en distintos escenarios. Otro factor que se investiga en este proceso son los personajes femeninos desvalidos. Se les construye como personas desamparadas que están imposibilitadas de agencia y de vincularse socialmente, ya sea por su condición de migrante pobre, en el caso de Georgina, que es la protagonista de Canción sin nombre, o en el caso de Rosa Chumbe, protagonista de Rosa Chumbe, por su condición de policía burócrata mal asalariada. En la introducción de esta investigación se exponen las altas tasas de pobreza. Por ejemplo, que 688 millones de personas a nivel mundial viven con menos de $1.90 al día. Esto representa el 9.2% de la población en total. Esta información según el Banco Mundial. Y en América Latina, el grupo con mayor nivel de pobreza extrema es el étnico indígena, con un 48.8%. La representación de la pobreza en las diferentes áreas del arte, como en el cine, es un reflejo de la sociedad que ha construido a la pobreza mediante sus creencias, costumbres, ideologías, políticas, etc. Los personajes que suelen llevar un vestuario resaltante son los que no se han integrado en totalidad con el resto de las personas, no terminan de encajar con la sociedad. Como ejemplo tenemos a las mujeres fatales, gángsters o alguien con escasez económica. Además, estas personas pobres con escasez económica, cuando tienen algún cambio ascendente o descendente, su vestimenta también tiende a transformarse a favor de este cambio. También se menciona lo importante que es representar de una manera verídica lo marginal, ya que se suele usar a la dificultad de otras personas como una excusa para generar más público. La representación de lo marginal depende mucho de la cinematografía y de la cultura y del poder dominante. En estos elementos se basa la construcción de la representación de la pobreza. Una imagen construida en el cine, como de la pobreza urbana y de los sectores populares, tiene que ser fiel a sus características reales, y así se puede evidenciar que existe en la sociedad y que necesita ser escuchada y evidenciada en todos los medios. La dirección de arte tiene una gran influencia en la narrativa de la historia, ya sea intencional o no. Uno de sus objetivos es la creación de un soporte físico que exprese el objetivo y lo subjetivo de la historia. Este debe ser capaz de ser registrado por imágenes. Alcanzar una apariencia cercana a la realidad es otro de los objetivos de la dirección de arte. Utilizar los decorados en una escenografía para poder acercarse lo más posible a lo que representa un escenario real, bueno, en la vida real.
También la dirección de arte o diseño y producción, como se llama en otros lugares, es el encargado de generar el concepto visual de la historia y plasmarlo en la pantalla. La separación de clases de los personajes de una película se ve principalmente representada por el vestuario, dándole a la pobreza una imagen descuidada. Como ejemplo, tenemos a Made in USA, estrenada en el 2006, y La Teta Asustada, estrenada en el 2009, ambas películas peruanas dirigidas por Claudia Llosa. Estas generan una imagen llena de estereotipos sobre los migrantes. También se les da un tratamiento cinematográfico, como se ve a los migrantes en la realidad según la visión de Claudia Llosa, con una forma vertical, lo que ocasiona que la migración sea considerada una crisis, algo enfermizo y produzca cierta fascinación a los espectadores. El grupo audiovisual Chasqui, usando como ejemplo sus películas Gregorio, estrenada en 1982, y Juliana, estrenada en 1989, tiene una estética miserabilista. Esto se ve con una mirada analítica, se analiza, valga la redundancia, se critica la situación de estas personas que viven en la marginalidad, en barrios pobres, y no solo se queda con esta estética, sino va mucho más allá y se compromete políticamente. El mundo de los pobres, una película peruana estrenada en 1985, realizada por el grupo musical Los Chapis, cuenta cómo se le da a los grupos populares un determinado lugar en la historia de la película. Esto ocasiona que las connotaciones denigratorias que contribuyen a la discriminación de estos grupos se hagan más notorias en la sociedad y ya no puedan ser ignoradas por el resto de las personas. Los resultados y la discusión de esta investigación se divide en dos partes. Primero, el análisis de Rosa Chumbe, estrenada en el 2015. A lo largo de toda la película se puede observar una acumulación de objetos y una constante oscuridad en los escenarios que rodean a la protagonista. El barrio, el cual se asocia a distritos como Rímac, Centro de Lima o Surco Viejo, donde se ubica la casa de la protagonista, está mal cuidado, desordenado, tiene huecos, hay poca luz en el alumbrado público. Las calles son estrechas y están llenas de grafitis, una confusión total. En otras películas peruanas como Gregorio, estrenada en 1982, o Juliana, estrenada en 1989, se tiene a Lima Metropolitana como un personaje principal. Estas características son más resaltantes porque representan a la ciudad con suciedad, con un tugurio, delincuencia y una urbe pobre. Esta visión devastadora de la pobreza le da a la ciudad una imagen funesta y desordenada, una imagen que no es agradable a la vista. Estas características ya mencionadas contribuyen a la imagen de un mundo que ronda la criminalidad, una visión de la Lima tradicional. Otro resultado encontrado acerca de Rosa Chumbe es la locura interna que tiene y cómo la afronta, que es con el alcohol. Esta respuesta contribuye a la decadencia que se desarrolla a lo largo de toda la historia y termina en la muerte del nieto de la protagonista a manos de ella misma. Esto se refleja, por ejemplo, en el peinado, que al principio ella está con una cola muy pulcra, ordenada, y también en el vestuario, con una camisa limpia y pantalones rectos. Además, el maquillaje que lleva, bueno, no lleva maquillaje técnicamente. Todo su rostro está limpio. Al momento de consumir alcohol, su vestimenta y su peinado sufren cambios. Su cola, muy ordenada y pulcra, ahora es toda una melena desordenada y esponjosa. Además, su vestuario, que antes era una camisa bien puesta en el pantalón y un pantalón bien recto, ahora se ha convertido en una camisa salida del pantalón, arrugada, mal puesta y todo un pantalón arremangado y arrugado también.
El director de arte de la película peruana Altiplano, estrenada en el 2009, en la entrevista dada para esta investigación el presente año, menciona que existen estereotipos en el maquillaje y en el peinado. Al momento de representar la pobreza, se repite que los personajes con escasez económica no tienen conocimiento alguno de estética o de lo que les cae bien. Otro resultado encontrado en la película de Rosa Chumbe es el barrio marginal, que como ya se mencionó, la casa donde vive ella alrededor tiene calles estrechas y desordenadas. Pero esto también se ve en una escena donde se muestra un paradero de autobuses. Este paradero en las paredes y en todo su alrededor tiene pegadas propagandas, stickers, hay grafitis, las calles están sucias y las personas van y vienen y se cruzan por la calle, hay mucha bulla alrededor. Este tugurio está siempre presente en las representaciones de barrios marginales. Por otro lado, en los resultados y la discusión, la película Canción sin nombre muestra un vacío forzado. Esto se ve, por ejemplo, en la escena donde está la casa de la protagonista Georgina, que no hay nada a su alrededor, está en un descampado total, donde supuestamente debería haber más casas, ya que es un barrio joven, es un grupo enorme de casas donde hay vecinos y etcétera. Pero aquí se ve, valga la redundancia, un vacío forzado. Este concepto también se refleja en el momento que Georgina está en su trabajo, que es un mercado. Las tomas de cámara la sitúan a ella al centro. Los demás personajes no pasan mucho tiempo dentro de la toma o no están completos, ya que están cortados por los límites de la pantalla. Un mercado usualmente debería tener harta bulla, hartas personas pasando, yendo y viniendo, pero este vacío forzado nuevamente se ve reflejado en un mercado vacío cuando no debería ser así. Otro ejemplo de este vacío forzado es el comedor popular donde Georgina va a pedir ayuda por todas las dificultades que está pasando. Un comedor popular, como se sabe, como lo dice su nombre, debe tener hartas personas, debe tener hartos elementos alrededor, utilería, una escenografía gastada y usada. Pero en este caso, el comedor popular donde va Georgina, a las justas hay unas 2 o 3 personas, no se ven tantos objetos, está vacío. A lo contrario de la realidad que se puede ver en el día a día. Otro factor que se trabaja en Canción sin nombre es la victimización, relacionada a la pornomiseria, ya que el personaje, después de haber sufrido tanto y además de tener escasos recursos, además de tener un trabajo que no le da suficiente retribución económica a la protagonista, añaden más dificultades a esta, como el secuestro de su hijo, como la huida de su esposo, como un atentado terrorista o un montón de cosas y no le dan el espacio suficiente a Georgina para sanar, no le dan la oportunidad para que ésta sea, para que ésta tenga redención, para que ésta pueda tener un momento de felicidad. Y esto se relaciona con la pornomiseria porque estas situaciones son usadas por algunos cineastas para generar atractivo al espectador, para que los personajes resulten fascinantes a costa de su propia miseria. También la soledad que se relaciona con Georgina se ve a través de varias escenas, como ella en su casa, como en el mercado que ya también se mencionó. Lo marginal y la estigmatización que se ve en Canción sin nombre se refiere al
a cómo sitúan al personaje Georgina o a su esposo cuando van a pedir ayuda. Los ponen a un lado de la sociedad, los relegan, los dejan en una esquina hasta que al final, por toda la presión, el esposo termina escapándose en busca de un trabajo mejor, entre comillas. Entonces, estigmatizan al migrante porque Georgina no es de la capital, ha venido a la capital a buscar un trabajo mejor, pero se le estigmatiza por su lugar de proveniencia y también se la marginaliza poniéndole en un lugar lejano de la sociedad, que no es el centro donde debería tener más posibilidades y oportunidades. Las conclusiones que se encuentran es la paradoja del vacío. Como ya se mencionó, se utilizan escenarios que usualmente en la realidad deberían estar llenos, con multitudes, con utilería, con variedad de objetos, con bulla. Deberían estar a rebosar de cosas a las cuales prestar atención. Pero lo que se hace en Canción Sin Nombre es usar estos lugares y transformarlos a lugares vacíos. Por eso se origina una paradoja del vacío. Otra conclusión encontrada es el vacío versus la acumulación, en la manera en cómo se representa la pobreza. El vacío es de acuerdo a cómo se representa la pobreza en Canción Sin Nombre, por el vacío forzado, y la acumulación está más relacionada a la historia de Rosa Chumbe, porque toda su pobreza urbana se ve reflejada en la acumulación de cosas, de papeles, cartones, etcétera, que están en su casa. También la pornomiseria y la victimización son otras conclusiones que se han encontrado. Como ya se mencionó, se utiliza el sufrimiento de los personajes para generar fascinación, para que sea agradable frente a otros espectadores y no se dan cuenta que se victimiza a los personajes porque no tienen un momento de redención, no tienen otro sentimiento que no esté relacionado al sufrimiento.